Tengo 76 años. Y hay algo que necesito decir antes de que ya no pueda, no lo digo para que me absuelvan. A esta edad una aprende que la absolución no funciona así. Lo digo porque guardarlo ya no me sirve de nada, y porque quizás a alguien que esté escuchando sí le sirva algo. Fui maestra durante 45 años. Y el error más grande que cometí no fue en un examen ni en una nota. Fue en la manera en que miré a un niño y decidí, sin saberlo del todo, lo que iba a hacer. Tardé 40 años en entender el tamaño de ese error, y lo entendí de la manera más extraña que uno puede imaginar. Me llamo Rosa. Nací en un pueblo de Aragón en 1948. Crecí entre mujeres que trabajaban, que no se quejaban, que hacían lo que había que hacer sin esperar que nadie les preguntara si estaban bien. Mi madre fue así. Mi abuela también. Yo aprendí a ser así antes de saber que lo estaba aprendiendo. Empecé a enseñar con 22 años. Era 1970. Me dieron una clase de tercero en una escuela de un pueblo que no era el mío, en una provincia donde no conocía a nadie, con 32 niños que me miraron el primer día como se mira a alguien que todavía tiene que demostrar algo. Me enamoré de eso desde el principio. De la responsabilidad. De la sensación de que lo que hacías en esa habitación importaba. De ver a un niño que no entendía algo y encontrar la manera de que lo entendiera. Eso me gustaba. Eso se me daba bien. Enseñé durante 4 décadas y media. Cambié de escuela 3 veces, de pueblo 2, de provincia 1. Me casé, tuve 2 hijos, enviudé, seguí enseñando. La escuela fue la constante. La escuela y los niños y esa sensación de que ahí, al menos ahí, sabía lo que hacía. Lo que no supe ver durante muchos años es que saber lo que haces y hacerlo bien no son siempre la misma cosa. Marco llegó a mi clase en septiembre de 1981. Tenía 10 años. Era el mayor de 4 hermanos y se notaba esa manera de moverse que tienen los niños que en casa han tenido que hacerse cargo de algo antes de tiempo. Venía de una familia que el barrio conocía de una manera complicada. El padre había tenido problemas. La madre hacía lo que podía con lo que había. Era una situación que yo había visto antes y que pensaba que sabía leer. Eso fue el primer error. Pensar que sabía leer algo antes de haberlo leído. Marco era callado en clase de una manera que yo interpretaba como desinterés. Tardaba en responder. Cuando le preguntaba algo se quedaba mirando un momento, como buscando la respuesta en un lugar que no era inmediatamente visible, y a veces cuando la encontraba ya yo había pasado a otra cosa. En los exámenes se bloqueaba. En los trabajos escritos empezaba tarde y terminaba a medias. Vi todo eso y construí una conclusión. Que Marco no llegaba. Que Marco no podía. Que Marco, con todo lo que llevaba encima, era uno de esos niños a los que el sistema iba a tener que acompañar de otra manera porque el camino ordinario no era para él. Lo reprobé el primer año. Lo reprobé el segundo. Y el tercero. 3 años conmigo. 3 años en que cada nota, cada corrección, cada conversación con su madre en las reuniones de padres le decía lo mismo. Que no era suficiente. Que necesitaba más. Que el nivel estaba donde estaba y él no llegaba. Su madre venía a esas reuniones con una expresión que yo he recordado muchas veces desde entonces. No era enfado. Era algo más difícil de manejar que el enfado. Era una fatiga muy profunda mezclada con una esperanza que no quería terminar de apagar. Me preguntaba qué podía hacer. Yo le daba listas. Lectura en casa, repasos, más tiempo con los deberes. Cosas razonables. Cosas que en su situación eran casi imposibles de implementar, aunque yo no me detuve lo suficiente a pensar en eso. Tenía razones para cada decisión. Las tenía de verdad. No estaba siendo cruel conscientemente. Estaba siendo una profesional con criterios y estándares y la certeza de que repetir un curso era, a veces, la mejor decisión para un niño. Eso me decía a mí misma. Y era verdad a medias. La otra mitad era que yo había decidido lo que Marco era antes de darle el tiempo suficiente para demostrarme que me equivocaba. Hay un momento que recuerdo con una precisión que a veces me sorprende. Una tarde de abril, tercer año de Marco en mi clase. Estábamos haciendo un ejercicio de ciencias. Los niños tenían que explicar cómo funciona el corazón. La mayoría copió del libro casi literalmente. Marco entregó algo diferente. Había dibujado el corazón con un detalle que no esperaba, con las cámaras y las válvulas nombradas correctamente, y debajo había escrito una explicación con sus propias palabras, no las del libro, palabras que eran más simples pero que demostraban que había entendido algo de verdad. Lo miré durante un buen rato. Y luego le puse un 6. Porque la caligrafía era irregular y había 2 faltas de ortografía. Un 6.
A veces pienso en ese 6. En lo que le dije con ese 6 sin decirle nada. Que lo que había hecho bien no era suficiente para compensar lo que había hecho mal. Que el fondo importaba menos que la forma. Que él, como siempre, no llegaba del todo. No sé si Marco recuerda ese ejercicio. Probablemente no. Pero yo sí lo recuerdo. Lo recuerdo porque fue el momento en que debía haber parado y no paré. En que la evidencia estaba delante de mí y yo elegí no cambiar lo que ya había decidido. Marco pasó finalmente al curso siguiente porque los años de repetición habían llegado al límite permitido. Salió de mi clase sin una palabra especial de mi parte. Sin un suerte que significara algo. Sin ningún reconocimiento de los 3 años que habíamos compartido en esa misma habitación. Se fue. Su familia se mudó poco después. No supe nada más de él durante mucho tiempo. La vida siguió. Otros cursos, otros niños, otras historias. Me jubilé a los 67 años y lo hice con la sensación de haber hecho bien mi trabajo durante la mayor parte de mi carrera. Con orgullo, incluso. 45 años dan para mucho. Den para muchos niños a los que ayudas de verdad, y eso también es parte de la historia, no solo lo otro. Pero lo otro estaba ahí. Guardado donde se guardan las cosas que no has terminado de procesar. El corazón empezó a fallar cuando tenía 73 años. Primero fue cansancio. Luego fue algo que el médico de cabecera llamó arritmia y que derivó a un especialista en la capital de provincia. El especialista habló de una válvula y de una intervención y de que había que hacerla pronto. Me mandaron a un hospital grande. Un hospital de ciudad con departamentos y subdepartamentos y nombres en las puertas que yo leía sin retener porque estaba pensando en otras cosas. El cirujano que iba a operarme se llamaba Marco. Cuando entré a la consulta preoperatoria y él se giró, hubo un segundo, solo un segundo, en que el mundo tuvo una calidad extraña. Como cuando un sueño y la realidad se solapan un momento antes de que el cerebro los separe. Era él. 40 años después. Con el pelo gris y las manos quietas de alguien que ha aprendido a no desperdiciar ningún movimiento. Con una bata blanca y un apellido bordado en el bolsillo que era el mismo apellido que yo había escrito en rojo en tantos exámenes. Él me reconoció al mismo tiempo. Lo vi en cómo se detuvo. En ese instante antes de que la expresión se reorganice y uno vuelve a ser quien se supone que debe ser en ese momento. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. Él fue el primero. Dijo mi nombre. Solo mi nombre, con el tono exacto que tienen los niños cuando llaman a su maestra. Y en ese tono había 40 años de cosas que una consulta médica no tiene espacio para contener. Me operó 2 semanas después. Durante esas 2 semanas pensé en muchas cosas. Pensé en su madre y en esa fatiga mezclada con esperanza que traía a las reuniones. Pensé en el ejercicio del corazón y en el 6 que le puse. Pensé en los 3 años que pasó en mi clase recibiendo el mismo mensaje de maneras distintas. Pensé en lo que significa que ese niño estuviera ahora al otro lado de la decisión más importante que yo había tomado en muchos años. No dudé en ningún momento. Eso también quiero decirlo. Nunca dudé de él. No porque quisiera compensar algo ni porque me sintiera en deuda. Sino porque cuando lo miré a los ojos en esa consulta vi a alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Alguien que había llegado, como él mismo había dicho que haría si alguien le hubiera prestado atención, más lejos de lo que yo había calculado que podría llegar. La ironía no se me escapó. El corazón que él había dibujado con tanto detalle en aquel ejercicio de abril era ahora el corazón que él iba a reparar. La vida tiene esa manera de organizarse que no se puede planificar ni evitar. Desperté de la operación con el techo de la UCI sobre mí y una enfermera ajustando algo en el brazo. Tardé un momento en saber dónde estaba. Luego lo supe todo de golpe, como vuelve la memoria después de la anestesia, en un bloque completo y algo desorientador. Marco estaba en la habitación. De pie junto a una pantalla, revisando algo. Cuando se dio cuenta de que estaba despierta se acercó y me dijo que había ido bien. Que el corazón estaba respondiendo. Que lo peor había pasado. Quise decirle algo. Llevaba 2 semanas queriendo encontrar las palabras y no las había encontrado. Allí, con la garganta seca y el brazo conectado a un tubo, tampoco las encontré exactamente. Le dije que lo sentía. Él me miró. Una mirada larga, de médico que ha aprendido a no reaccionar a las cosas que le dicen los pacientes justo después de la anestesia porque suelen decir cosas que el filtro normal no dejaría pasar. Me dijo que no había nada que sentir. Que eso había sido hace mucho tiempo. Pero mientras lo decía miró un momento hacia otro lado. Y en ese momento hacia otro lado yo entendí que si había algo. Que no era rabia, eso lo noté con claridad. Pero que había algo que había llevado, callado, durante muchos años.
Una pregunta sin respuesta que uno termina por acomodar en algún lugar del interior y con la que aprende a funcionar. No le pedí que me lo contara. No era el momento ni el lugar. Y creo que tampoco era mi derecho. Antes de darme el alta, hablamos una vez más. Me contó algunas cosas. Con esa manera que tienen ciertas personas de contar lo difícil sin adornarlo, sin hacerlo más dramático de lo que fue, simplemente como hechos que ocurrieron y que forman parte de lo que uno es. Me dijo que después de mi clase había tenido un profesor en otra ciudad que lo había visto diferente. Que le había dicho que no era lento, que su mente funcionaba de otra manera. Que eso no era un problema sino simplemente una forma distinta de llegar a las mismas respuestas. Que esa conversación lo había cambiado todo. Que había tardado más que otros. Que había trabajado más que otros. Que hubo años que no detalló pero que yo imaginé, porque uno a los 76 años ha visto suficiente para imaginar lo que no se dice. Pero que había llegado. No me lo dijo con triunfo. No había nada de eso en su voz. Me lo dijo como se cuenta algo que ya es pasado y que ya no necesita validación de nadie. Lo que fue, fue. Lo que soy, soy. Eso. Le escuché hasta el final sin interrumpir. Cuando terminó hubo un silencio entre nosotros que era del tipo que se instala cuando dos personas han llegado al fondo de algo sin haber dicho exactamente lo que querían decir, pero sin que quede nada importante sin decir. Me dio la mano antes de salir. Una mano firme. De médico, de persona que ha aprendido que el contacto físico transmite cosas que las palabras no siempre alcanzan. En esa mano estaba todo lo que ninguno de los dos había podido decir en voz alta. Han pasado 3 años desde esa operación. El corazón funciona. Voy a Revisions. Camino por el pueblo, que es el mismo pueblo de siempre aunque con menos gente, y a veces pienso en él. En Marco. En su madre. En el ejercicio del corazón y en el 6 que le puse. Pienso sobre todo en lo que no puedo cambiar. No la operación, no el resultado, no los años que siguieron después de que salió de mi clase y encontró a alguien que lo vio bien. Eso no está en mis manos y nunca lo estuvo. Lo que no puedo cambiar es lo que le dije a un niño de 10 años durante 3 años con cada suspenso y cada reunión y cada nota en el margen. Lo que le dije sin palabras, que es lo que los niños escuchan más. Que no era suficiente. Que el mundo tenía un nivel y él no llegaba. Que yo, que se supone que estaba ahí para abrirle puertas, le estuve cerrando una durante 3 años porque había tomado una decisión antes de tener toda la información. Eso no se deshace. Lo sé. No vengo a buscar que se deshaga. Vengo a decirlo en voz alta porque callarlo no sirve de nada a esta altura. Porque hay cosas que merecen ser dichas aunque ya no cambien nada. Porque decirlas es lo único que queda cuando lo demás ya no es posible. Si hay algo que he aprendido en 76 años, en 45 de ellos dentro de un aula, es esto. Los niños te creen. Te creen cuando les dices que pueden. Y te creen, igual de completamente, cuando les dices sin palabras que no pueden. Y hay niños que llevan eso durante décadas. Que lo llevan callado y lo convierten en gasolina o lo convierten en ancla, dependiendo de quien encuentren después. Marco tuvo la suerte de encontrar a alguien después. Hubo un hombre que lo vio y le dijo la verdad. No todos tienen esa suerte. Eso es lo que no me deja tranquila del todo. No Marco, porque Marco llegó y llegó lejos y eso es real y es suyo. Sino los que no encontraron a nadie después. Los que se quedaron con la versión que yo les di de ellos mismos. Los que creyeron que no llegaban porque alguien con autoridad y con razones se lo dijo durante suficiente tiempo. Esos niños son los que pienso algunas noches. Mañana viene mi hija a comer. Traerá a los nietos, que tienen 7 y 9 años y que me miran con esa mezcla de cariño y perplejidad con que los niños miran a los viejos, como si fueran una especie fascinante pero levemente incomprensible. Los miro y pienso en lo que llevarán dentro que yo todavía no sé leer. En las maneras en que son inteligentes que quizás no parezcan inteligencia al principio. En lo importante que es que alguien los mire bien. Que se tome el tiempo. Que no decida antes de saber. Ojalá hubiera pensado en eso con más constancia cuando tenía 29 años y 32 niños mirándome desde sus pupitres. Ojalá. Pero el ojalá no viaja hacia atrás. Solo sirve para lo que viene después. Si es que viene algo. A los 76 años, con el corazón reparado por las manos del niño al que le puse un 6 en el ejercicio del corazón, lo que me queda es esto. Decirlo. Y esperar que a alguien le sirva de algo.